habíamos anunciado el día de ayer, primera carta a Timoteo. Estamos ya en el capítulo 4, doctrinas de demonios y espíritus engañadores, el título que anunciamos ayer. Estamos en la parte 14 y vamos a abarcar o a afrontar el tema de la apostasía ya desde otro ángulo, porque ya hablamos un poco de la apostasía en algunos mensajes atrás. Así que vamos a leer la porción que nos toca hoy día. Dice primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces ya estamos en el capítulo número 4 de esta carta denominada Cartas Pastorales, primera de Timoteo, y vemos que desde el comienzo, desde la creación, desde que Dios creó al hombre, la tierra ha sido el campo de batalla entre Dios y Satanás. Dios llama a la humanidad a obedecer su palabra, a responder a su palabra, y Satanás siempre ha tratado de que el hombre siga las mentiras que él propone. O sea, ese es el campo que vemos aquí en la tierra, ¿no? Dios diciéndole al hombre, sigan mi palabra, y Satanás tratando de torcer la palabra del Señor para que lo sigan a él. Esa es una realidad que vemos desde el principio. Entonces, la apostasía la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es la apostasía? Como ya hemos enseñado, es el apartarse de Dios, escuchando, y acá trae más claridad lo que dice aquí el apóstol Pablo, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Cuando una persona se aparta de la verdad, se aparta del camino de la verdad, es porque pasó esto, porque recibió una doctrina de demonios y porque ha sido engañado por espíritus. No es que la persona se rayó, ¿viste? No, se rayó, no va mal a la iglesia, ¿viste? No es eso que la persona se raya así de un día para el otro. Lo que pasó fue esto: doctrinas de demonios y espíritus engañadores. En el Nuevo Testamento ya mencionamos también la otra vez algunos ejemplos como Judas. Judas es uno de los 12 apóstoles. Judas es un ejemplo de apostasía. Otros fueron Demas, Himeneo y Alejandro, que fueron mencionados en esta carta, y otros más que si usted los busca los va a encontrar por allí. ¿Qué sucedió con estas personas? Escucharon espíritus engañadores, aceptaron la doctrina de los demonios. Y esto es muy importante porque no es mi estado de ánimo, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer, no, cuando yo tiendo a apartarme de Dios, a apartarme de Cristo, lo que estoy haciendo es oír una falsa doctrina. Entonces se escucha primero y luego se acepta lo escuchado. Así funcionó con estas personas. Escucharon espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces cuando comienza la apostasía, cuando yo escucho algo escuchó. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos y a quienes escuchamos. Porque todo comienza con una serpiente hablándole a una persona. Todo comienza así, la apostasía y el desviarse comienza de esa manera, por algo que escuchaste. Por eso siempre le decimos a la iglesia, aunque nosotros no le decimos, no escuche nada, tenga cuidado con lo que escucha. Hay mucho para escuchar hoy. Tenga cuidado de a quién escucha. Tenga cuidado de qué está escuchando. No es que no escuche nada. Tenga cuidado, preste atención. Ore al Señor, que el Señor le dé discernimiento para saber lo que estamos oyendo, porque así comienza la apostasía, escuchando algo que no debíamos escuchar. Ahora, ¿cómo llega esa falsa doctrina? Siempre llega por medio de personas. Mire, ahí le están escribiendo la carta, esa carta se le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, pero ya el apóstol Pablo tenía la experiencia de lo que había pasado en la iglesia de los Corintios. Mira, acompáñenme a 2 Corintios 11:13.
Le dice a los corintios, porque estos son falsos apóstoles. Mire, ¿dónde empezó? Con falsos apóstoles. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esa palabra, guárdensela, se disfrazan. Hay un disfraz. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces acá tenemos tres cosas. Tenemos obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hoy estamos, mire, el movimiento apostólico que usted ve en la iglesia empezó en los años 80. Por ahí empezaron a aparecer los apóstoles. No había habido apóstoles por 1800, 1900 años. Ahora se llenó el mundo de apóstoles. ¿Qué pasó? Y mientras más apóstoles aparecen, parece que más se tuerce la doctrina. Así que tengamos cuidado. Tengo la tentación de hablar ya de cómo se cesó el don del apóstol, pero no va a ser el día, no es el momento. Pero para resumírselo, ya no existen los apóstoles. Cualquier persona que aparezca diciendo que es un apóstol y que puede traer nuevas revelaciones sobre la iglesia, es un falso. Y de ahí seguramente comienzan a salir herejías y cosas que pueden desviar o desanimar a la gente. También dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Siempre hay un disfraz. El diablo no viene de frente. El diablo es un cobarde, nunca va a venir de frente a tu vida, así que siempre se va a disfrazar de algo. Si apareciera el diablo con un tridente y pijama rojo, todos diríamos, Leo, ese es el diablo, no lo quiero. Así que él no va a aparecer así. Él se va a manifestar con un disfraz. Y después dice ministros de Satanás que se disfrazan de ministros de justicia. Ahí te está diciendo, se disfrazan como ministros. Y aparecen en la iglesia diciendo, yo soy una persona muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Y empiezan a engañar a la gente con ciertas doctrinas. Es decir, que las falsas doctrinas van a venir por medio siempre de personas que dicen ser lo que no son. Lo que está diciendo Pablo es que el Espíritu está asegurando, fíjese que el Espíritu asegura que algunos apostatarán de la fe. Así leímos recién en 1 Timoteo, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Lo que te está diciendo es que va a haber gente que va a apostatar. Va a haber gente que se va a desviar de la verdad. Va a haber gente que va a abandonar los caminos de la fe, que es la apostasía. La apostasía no es una persona que no sabe lo que está haciendo, para que usted ya le ponga la lupa a esta palabra apostasía. Cuando una persona apostata de la fe, es una salida intencionada y deliberada de la fe o de los ámbitos cristianos. Es gente que sabe que se está yendo de los ámbitos cristianos con un enojo hacia Dios. Hay gente que se enoja contra Dios. Hay gente que se resiente contra Dios y abandona los caminos de Dios. Y ese es el verdadero apóstata. Yo no estoy hablando de una persona que tal vez porque puede ser engañada una persona por una mala enseñanza y bueno, hasta que el Señor la corrige, la endereza y esa persona vuelve al camino. Pero estoy hablando de la apostasía de la que hablaban los apóstoles como el apóstol Pablo. Y dice que es gente que abiertamente se enoja contra Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de Carlos Marx? Ese muchachito que iba a la iglesia, que cantaba los himnos en la iglesia y de un día para el otro se enojó con Dios. Y ese fue el que escribió el manifiesto comunista, que tenemos ese problema, ese problemón en el mundo, porque él creó doctrinas anti Dios. Él se fue enojado contra Dios. Eso es un apóstata. Bueno, así fue Judas. Judas era un falso. Judas era alguien que se hacía el amigo de Jesús, pero por atrás lo estaba vendiendo por 30 monedas de plata. Él sabía, él quería hacer lo que estaba haciendo. Entonces la apostasía tiene esta característica. Son aquellos que llegaron muy cerca de la verdad que salva para irse. Esto es muy importante. Son aquellos que llegaron cerca de la verdad, no eran salvos. Ninguno de los apóstatas son salvos. El apóstata es alguien que llegó cerca de la salvación. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, no estás lejos del reino? Pero tampoco le dijo que estaba en el reino. Entonces es gente que estaba caminando, conociendo al Señor, estaba en la iglesia, estaba empezando a conocer y de un día para el otro se enoja con todo el mundo. De un día para el otro le agarra bronca contra Dios y contra la iglesia. Bueno, ahí usted está frente a un apóstata.
es alguien que llegó a las puertas. Es alguien que se quedó antes de pasar la línea de llegada a la salvación. Eso es un apóstata. Jesús usó la parábola del sembrador para explicar esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de la semilla que cayó en suelo pedregoso? ¿Se acuerdan? Dice que la semilla cayó en las piedras. No llegó a buena tierra, quedó entre las piedras. La palabra significa que fue oída. Esta gente oyó la palabra, pero nunca echó raíz. Entonces yo puedo oír, ir a una iglesia, escuchar el evangelio, escuchar la palabra, y esa semilla que es la palabra nunca echar raíz. Se queda como en la superficie. Y esto para que cada uno de nosotros siempre nos estemos revisando. Son personas que creen durante un tiempo y después dejan de creer. ¿Qué pasó? Pero si yo lo escuchaba a esa persona que decía que amaba a Dios y que le parecía maravilloso lo que estaba viviendo, y de un día para el otro no quiso saber más nada con Dios. ¿Por qué se apartó? Por muchos factores. Comúnmente se apartan de Dios por las pruebas, porque viene una situación dura y difícil sobre su vida. Entonces atraviesan una situación de prueba, porque mire, las situaciones difíciles van a venir siempre en la vida. Siempre, nadie está asegurado que no va a pasar por una situación difícil, complicada, una situación dura, dolorosa. Pero en el tiempo de la prueba es cuando, como no tenía raíz, dice Jesús la palabra, dice que se apartaron, se secó la semilla por el sol que le pegaba entre la piedra y el sol, y se secó la semilla. Y esa persona abandonó los caminos del Señor. Era una persona que estaba creciendo y se volvió antes de llegar. Eso es un apóstata. Ahora, vamos a contrarrestar contra una persona salva para ver cuáles son las diferencias, porque yo sé que a veces esto puede ser complicado. ¿Cuáles son las características de una persona salva? Las características de una persona salva son aquellas que perseveran en medio de las pruebas. Esa es la característica de una persona que ha sido salva. Una persona que no ha sido salva no va a poder perseverar en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque al no ser salva, no tiene los anticuerpos, no tiene la fuerza del Señor para poder permanecer en esa prueba dura que le está tocando pasar. Entonces, cuando vemos a una persona salva que persevera, y usted ve ese hermano que sufrió 1, 2, 3, 4 cosas y sigue manteniéndose en la fe, usted está frente a una persona salva. Porque esa fuerza es sobrenatural, esa fuerza no es humana. Que una persona esté por una prueba y esté alabando al Señor un domingo a la mañana con todo lo que está viviendo, eso es una muestra de que es una persona salva. ¿Por qué? Porque tiene el poder para soportar las pruebas. Es alguien que persevera en medio de la prueba, sabe que Dios es su Padre y que Dios lo va a sostener o lo sostiene en todo tiempo. Usted no sabe cómo va a enfrentar la situación, lo único que usted sabe es que Dios lo va a sostener. Sea una enfermedad, sea que no tiene trabajo, sea que, no sé, no encuentra habilidades en su vida, yo quisiera tener dones y no siento que yo sea útil. Hay gente que se siente así, que tal vez no ha descubierto las capacidades o el don que el Señor le haya dado. Sin embargo, esa persona persevera, ve su limitación humana. Incluso cuando somos perseguidos, hay gente que es perseguida y soporta. Se mantiene firme. Por eso me gusta la historia. Yo soy un apasionado de la historia. Escuchar a los puritanos cuando eran perseguidos por ciertos reyes de Inglaterra o de Europa en aquellos tiempos. Y ellos querían amar al Señor y querían servir al Señor. Y si no se puede en Inglaterra, nos tomaremos un barco y nos iremos a América, pero vamos a vivir una libertad en Cristo. Y esa gente buscaba lo que sea para servir a Dios y para vivir en Dios, pese a las persecuciones que habían en esos tiempos y por supuesto que siguen habiendo hoy. Cuando atraviesan por dolores, por angustia, por tristeza y se mantienen. Esa es la evidencia de una persona que es salva, que se mantiene. Acompáñeme, mire, Isaías 43:1 nos dice o nos habla un poquito de esto, nos revela un poquito de esto. Dice Isaías: ahora así dice Jehová,
creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo le pido a la iglesia que usted reciba esto porque somos el Israel de Dios. Y esta es una palabra para usted, esto no es para los judíos, como dicen algunos, no, eso era para los judíos. No, eso es para el pueblo de Israel, que luego de la cruz recibió el Espíritu Santo y se transformó en el Israel espiritual. Así que todo eso es para nosotros. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. O sea, Dios no tiene ningún problema de dar una nación por un solo hijo de él. Hermanos, esto lo que te está diciendo es que no te está diciendo que no vas a pasar por el fuego. Nunca te promete la Biblia de que no vas a pasar por los ríos y por las aguas. Lo que te está diciendo es que cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Eso es lo que te está diciendo. Y que cuando pases, venga la inundación, esa inundación no te anegará. Entonces nos predicaron o te predicaron mal el evangelio si has pensado diferente. Porque hay gente que está orando y dice, no, acá hay una promesa y se agarra de una promesa y que acá Dios dice, acá Dios dice. Hay que estudiar la palabra en todo su contexto. Porque si no, podemos esperar en lo que dice la Escritura. Vanidades ilusorias, por más que sea un versículo. Yo sé que en estos tiempos a la gente se le enseñó a arrebatar el milagro, a poseer las promesas. Y hay gente que tiene la Biblia como el horóscopo, que lo lee y dice, listo, esto es para mí, yo voy a creer esto y esto se me va a cumplir. Y la gente espera a veces en vanidades ilusorias. Y no es que la palabra sea una vanidad, sino que no saben leer la palabra. Ven una parte nomás, ven un versículo que tal vez fue puntual para otra cosa, pero no conoce el contexto general de la palabra. Tal vez te dijeron que Dios te iba a sanar, que ninguna peste iba a tocar tu morada, porque agarramos el Salmo 91, peste no toca. Y muchos cristianos se murieron con el COVID. Y tú dices, pero ¿qué pasó con el Salmo 91? Que dice que peste no tocará tu morada. Porque si no esperamos y después no se cumplió lo que decía el Salmo y la culpa es de Dios. Y ahí es donde los cristianos que no conocen el Evangelio se desmoralizan. Te dijeron que Dios te iba a cuidar ese trabajo, que no te iban a echar y te echaron. ¿Qué pasó? Si soy hijo de Dios, yo predico el Evangelio, yo amo al Señor y me pasó lo que me pasó. Y la gente empieza a debilitarse en la fe. O te dijeron que Dios te iba a levantar en honra y estás siendo avergonzado. No, Dios te va a poner en alto, como agarramos esos versículos que nos gustan, ¿no? Y Dios te va a poner bien en alto y después estás siendo humillado por años. ¿Y dónde está? Y la gente se desmoraliza. O te dijeron que ese familiar nos iba a morir y partió con el Señor. ¿Y qué hacemos? Si estábamos orando, haciendo cadena de oración y ayunábamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque estas son medias verdades, no son mentiras. Una de las cosas que hemos enseñado es que el Señor sana por voluntad y soberanía. Dios sana por voluntad y soberanía. Yo oro por un familiar, el Señor, ten misericordia, sana a mi familiar. Y si Dios dice que sí, qué bueno. Y si Dios dice que no, sea el nombre del Señor bendecido. Y eso es la prueba que muestra si verdaderamente somos plausibles de una apostasía o somos verdaderos cristianos. Que vamos a perseverar hasta el fin y que nos mantenemos durante la prueba. Hermanos, el COVID sirvió para muchos que despertaran un poco a las verdades de la Biblia. Creían que no los iban a tocar, que ninguno se iba a enfermar. A muchos los echaron del trabajo, muchos fueron humillados y a muchos perdieron familiares o seres queridos. Ahora, ¿cuál es la promesa verdadera? Es cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Vas a poder atravesar la situación por la que estás atravesando, incluso con gozo. Eso es lo que dice la Escritura. Hermano, eso tiene que ser todo lo que necesitamos para atravesar las pruebas. La promesa es que Él va a estar con vos en ese momento. La promesa es que el fuego de la prueba no te va a quemar, no te va a consumir. Acompáñame a 1 de Pedro 1:6. Dice,
Y esto es muy importante entenderlo, mire lo que dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Este si es necesario es muy importante. Porque no todos tienen que pasar por la pérdida del trabajo, por la muerte, por la enfermedad. No todos. No es ley pareja para todos. No, algunas personas van a perder. Algunos fueron quemados en la hoguera por predicar el evangelio. Algunos fueron quemados en la hoguera por traducir la Biblia. ¿Se imagina esa persona? Pero yo traduje la Biblia al inglés y me prendieron fuego en la hoguera. Hermano, Dios no te está diciendo que no te van a prender fuego en la hoguera. Lo que te está diciendo es que te va a sostener en medio de la prueba. Y si el Señor dice que es tiempo de irte, es tiempo de que te vayas con gozo. Por eso no hemos entendido la muerte, no comprendemos, nos asusta tanto la muerte, nos asusta, nos aterra la muerte de un ser querido. Tenemos terror, no queremos ni pensar. Pero ¿sabe cómo vive un verdadero cristiano? Confiado en el Señor. Confiado en su soberanía, en su voluntad. Que esa vez que te chocaron el auto fue porque el Señor lo permitió, porque algo te tienen que enseñar, algo tenés que aprender, tenés que madurar, tenés que crecer. Tal vez estás pegado a las cosas materiales y el Señor te tiene que enseñar que te despegues de las cosas materiales. No sabemos, cada uno, somos todos hermanos acá y el Señor es nuestro Padre y Él nos trata a cada uno conforme a nuestra necesidad. Por eso dice que si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. ¿Quién te aflige con diversas pruebas? El Señor. Todo lo que estás viviendo es algo que el Señor te está haciendo atravesar. No es el diablo. El diablo no puede hacer nada si el Señor no le da permiso. Nunca se olvide del libro de Job. Ahí tiene todo el ejemplo de cómo funciona el diablo. El diablo no se puede meter en tu casa si Dios no le da permiso. El diablo no puede tocar tu cuerpo si Dios no le da permiso. Entonces, si mi cuerpo es tocado por la enfermedad, yo lo único que tengo que preguntarme, Señor, ¿qué me vas a enseñar con esto? ¿Qué querés hacer con mi vida? ¿Qué es lo que voy a aprender en este tiempo? Si es necesario que tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Hermanos, hay cosas que en nosotros no van a salir si no es por medio de la aflicción. Hay cosas pecaminosas que están tan arraigadas en nuestro corazón que si el Señor no nos hace pasar por una aflicción, va a ser imposible sacar ese pecado o remover ese pecado de nosotros. O simplemente para que nuestros ojos se abran como le pasó a Job. Job no andaba pecando, pero Job ignoraba a Dios. Entonces Job dice, bueno, Señor, ahora que pasé toda la aflicción, ahora mis ojos te ven. Ahora, usted elige si va a ser como Jonás, el que se enojaba con Dios, o va a ser como Job. Porque Job lo entendió todo. Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendecido, glorificado. Y el otro, el Jonás, andaba enojado con Dios por cómo Dios había dicho que se tenían que salvar los ninivitas. Entonces, es como usted reaccione para con Dios lo que va a hacer que avance o se detenga. Esto es muy importante. Comúnmente el Señor quiere santificar nuestras vidas. Y Pablo lo dice en Filipenses 4:11, versículo mal aprendido si los hay. Filipenses 4:11. Mire lo que dice Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es un salvo. Esa es una persona que es salva. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mi pregunta, hermano, ¿estamos viviendo de esa manera? No, pero lo que a mí me tocó es lo peor de todo. Porque para todos, para cada uno de nosotros, lo que nos tocó a nosotros es lo peor. Todos estamos diciendo, no, amigo, ojalá me hubiera tocado la prueba del otro. Sí, aquel porque mirá pero lo que vivo yo, nosotros somos, así somos todos. Entonces acá, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Primera materia que tenemos que aprender, contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Se imagina el que está pasando por hambre, por necesidad, que no tiene plata, que le va mal? Empieza ya a enojarse con el Señor y por qué los otros tienen y por qué a aquel le va bien y por qué el otro cobra más que yo no tengo hambre, me falta, y nos enojamos con el Señor. Si soy un cristiano salvo, yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que me quiere enseñar el Señor en mi aflicción? Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene recién, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ¿qué hizo el cristianismo errado? Tomamos siempre el 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sacamos ese versículo y lo enseñó mal. No, usted va a poder porque todo lo puede en Cristo. No, no está hablando de que usted es todopoderoso, Superman, que no hay nada imposible para usted. No está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que si te toca pasar por una enfermedad, vas a poder atravesarla con gozo. Que si te toca pasar por escasez, vas a poder estar fortalecido y gozarte en el Señor y atravesar la prueba, que no sé cuánto dura. Hay pruebas que duran una semana, otras duran un mes, otras duran 5 años y otras duran 20. Pero yo tengo que aprender a vivir con la prueba que el Señor ha puesto en mi vida. Cada uno de nosotros tenemos algo que está en nuestras vidas y que nos trae aflicción. Y eso es lo que el Señor utiliza para tenerte allí, porque por eso decía, Señor, no me des riqueza, no vaya a hacer cosas que me olvide de ti. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos va muy bien nos olvidamos de Dios. Y Señor, que no me vaya demasiado mal, porque no vaya a hacer cosas que tenga hambre y robe y blasfeme tu nombre. Entonces, Señor, manténme del pan necesario. O sea, no andes queriendo más, ni andes queriendo menos. El pan necesario. Eso te va a mantener. Por ahí hay veces que hay deseos descontrolados dentro del hombre que anda buscando cosas que no tiene que estar buscando. Y Dios no te las da, porque si te las da, nos pierde. Porque si Dios te diera todo lo que vos le pedís, te pierde, y Dios te ama y es tu Padre y no te va a dejar, porque hemos entendido la doctrina de la preservación de los santos. Él te va a preservar hasta el final. Y es más importante tu alma y tu corazón que tu gran felicidad humana en esta tierra. Entonces la pregunta es si nos hemos aprendido a contentar cualquiera sea nuestra situación. O a alguno todavía le falta un poco de cocción. Tiene que aprender todavía, a contentarse en la situación. Hermanos, yo sé que nuestro cuerpo, nuestra alma no quiere vivir en comodidad. No queremos. Sin embargo, el Señor nos está poniendo allí porque Él nos está preparando para la gloria eterna. Hermano, ¿de qué sirve que, como dice el Señor, ¿no?, que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué sirve? Y si ya eres salvo, el Señor te va a llevar por ese caminito hasta la glorificación y la resurrección de los muertos. Bendecido sea su nombre. Así que no es que no se vaya a hundir tu barco, es que vas a llegar a destino. Era el apóstol Pablo y se le hundió el barco. Era el apóstol Pablo y lo picó la víbora. Hermano, no te picará la víbora, no se te hundirá el barco. Es que vas a llegar a Roma, que era donde él tenía que llegar. Como llegues depende del Señor. Mire, Hebreos 11:38, algunos de nuestros hermanos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, eran perseguidos. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A nadie le gusta ese versículo. Porque hubo gente que no recibió el Salmo 91. Pero acá dice que plaga no tocará tu morada. Pero acá dice que no te faltará ni qué poner ni qué poner. Dice que andaban por las cuevas, pasaban hambre, pasaban frío, eran perseguidos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo explicamos eso en la Biblia? Estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, mi hermano, para no irme por las ramas, los verdaderos cristianos se evidencian por cómo atraviesan las pruebas. El falso creyente apostata de la fe, como dice Pablo, naufraga en cuanto a la fe, se desvía de la fe, abandona la fe. Pero el verdadero entiende que Dios va a utilizar la prueba para santificarlo, ya que Dios es soberano. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Lo dice el Espíritu, ni siquiera era el apóstol Pablo, es el Espíritu te está diciendo que muchos en las iglesias van a apostatar de la fe. Y los pastores tenemos que predicar para que si alguien está llegando o todavía no ha alcanzado la salvación, alcance la salvación que es en Cristo Jesús. Asegúrese que si usted está creyendo, no es de esos que van a retroceder, y si nosotros somos los que avanzan para salvación del alma. Persevere, busque, clame al Señor. Y esto lo digo en general, porque nosotros no sabemos quién es salvo, quién es no.
o podemos tener ciertas sospechas, pero no tenemos certezas. Ha habido veces que pastores que predicaron 20 años, después se fueron al mundo como Demas. Y usted dice, ¿cómo? Si era un pastor y predicaba, y no sabemos. Usted puede aprender, o yo, todo el lenguaje evangélico, conocer la Biblia y no haber sido salvo. Entonces, mi hermano, cuando viene la presión es donde somos probados, a ver si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Y lo dice 1 de Juan 2:19, avisándole a la iglesia. Esto es para que usted sepa que esto es parte de la iglesia, de lo que vive la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Te está diciendo el Espíritu que va a haber apostasía, que va a haber gente que va a abandonar la fe. Entonces la apostasía es previsible e inevitable. Es previsible e inevitable, porque aquella persona, como nosotros entendemos, que no han sido predestinados y llamados por Dios, es imposible que accedan a la salvación. Ahora, si una persona está buscando a Dios, es porque Dios lo está atrayendo hacia sí. Seguimos avanzando en 1 Timoteo 4:1. Vamos al 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Entonces dijimos que los medios por los que los demonios promocionan las falsas doctrinas son personas, son mentirosos, gente que tiene la conciencia cauterizada. ¿Qué es la conciencia? Conciencia la podemos definir como la facultad que confirma o condena una acción. Cuando usted hace una acción, es su conciencia la que lo confirma o lo condena. Es la sensibilidad a lo bueno y a lo malo que controla nuestra conducta. Esa es la conciencia. Cuando usted está haciendo algo que es malo, su conciencia le va a acusar y le va a decir, eso está mal. Y usted va a sentir que tiene que reparar lo que ha hecho, que está mal lo que hizo. Se va a arrepentir, va a pedir perdón, porque la conciencia lo está acusando. Eso está en Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley, esto está para todos los seres humanos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, excepto que su conciencia esté cauterizada. Por eso cuando te dice, cuida sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, cuida tu alma, cuídate del pecado, porque el pecado que hace endurece el corazón, cauteriza la conciencia. Cuando usted peca, el Espíritu Santo le va a avisar. Peca, el Espíritu Santo le va a avisar, pero cuando usted sigue pecando, ya el Espíritu Santo usted no lo oye. ¿Por qué? Porque el corazón se endureció. Y esto funciona en todo ser humano. Por eso es tan importante entender estos órganos espirituales que de alguna manera tiene el hombre. Cuando una conciencia de una persona no lo intima a esa persona, no lo amonesta, o no lo inquieta, o no te incomoda, o no lo incomoda, usted está frente a una persona muy peligrosa. Usted va a ver que hay gente que puede matar y no se le mueve un pelo. Hay gente que puede hacer daños a otros y no se le mueve un pelo. Esos son corazones que están endurecidos, personas que ya se les endureció el corazón. Usted está frente a una persona muy peligrosa. Huya de esas personas porque no va a tener ningún problema en hacerle daño. Tenga cuidado. Esto es para que tengamos discernimiento. No, yo le voy a predicar. Mire, si ya le predicó y esa persona lo rechaza, huya de allí. Porque tenemos que saber conducirnos en la vida. Hay gente que es avisada y no se corre y sufre el daño. El proverbio dice eso. El avisado ve el mal y se esconde, pero el necio recibe todo el daño. Y después decimos, ¿y por qué esta persona es así? ¿Por qué mi amigo es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposo es así? Tenemos que ver, son cosas que nos muestran cómo son las personas. Que nos volvamos, incluso nosotros, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando la conciencia de una persona ya no lo intima, estamos frente a una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. A un hipócrita mentiroso que puede predicar una falsa doctrina y ser utilizado por los demonios para llevar un error incluso dentro de la iglesia del Señor. Entonces aquí Pablo está denunciando dos falsas doctrinas. Vamos a 1 Timoteo 4:3, 4 y 5. Estas son las falsas doctrinas que Pablo denuncia. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias,
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estas son dos doctrinas que menciona aquí Pablo y nos va a dar un norte para saber por dónde seguir. Porque esta gente gente engañadora que estaba dentro de la iglesia, no estaban en contra ni de la Trinidad, ni de la salvación por fe, ni de doctrinas primarias. Fíjese lo que enseñaban. Estaban enseñando algo que vamos a estudiar en esta mañana, que es el gnosticismo, y que te enseña que la parte material es mala y que la parte espiritual es buena. Eso es lo que estaban enseñando. Por eso dice que prohibirán casarse. Enseñaban que el sexo era algo inmundo, algo pervertido, que eso el hombre no lo tiene que practicar. Entonces enseñaban que la gente se tenía que mantener célibe. Es una doctrina de demonios. Y lo otro era no comer ciertos alimentos. Prohibían casarse y comer ciertos alimentos. Esto estaba pasando en Éfeso, en la iglesia que Pablo está escribiéndole a Timoteo. Entonces las mayores herejías que se han enseñado desde el comienzo de la iglesia es esta idea griega de que la materia es mala y lo espiritual es bueno. Y estamos más contaminados de esto de lo que a veces podemos imaginar. Esta es una falsa enseñanza que había penetrado en Corintio. Mire, vamos un poquito a Corintio para que vea que había pasado esto en Corintio también. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Mire lo que le tenía que decir Pablo al marido y a la mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está hablando de la unión sexual. Y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué le tiene que decir eso? Porque no querían unirse. Porque habían falsas enseñanzas que le estaban enseñando que eso era inmundo. 1 Corintios 7:28. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca. Le tenía que enseñar que el casamiento no era pecado. Pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo la quisiera evitar. O lo que le está diciendo es, y hermano, si usted se casa está bueno, no es pecado, pero sepa que usted va a convivir con otras personas. Y eso tiene roces. Es inevitable, pero no es pecado. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Ahí les empieza a hablar por el tiempo que se vivía. Y otro problema que había ahí era el tema de los alimentos. Romanos 14:2, porque uno cree que se ha de comer todo, lo leímos recién, que es débil, otro come legumbres, el que come no menosprecia al que come y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. Y en 1 Corintios 10:25, todo lo que se vende en la carnicería, de todo comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque habían enseñanzas de que no debían comer ciertos alimentos. Comúnmente se enseñaba a no comer carne. Otros querían dejar todo contacto con este mundo para encerrarse en los monasterios. Usted sabía que era una práctica muy común. Gente, de ahí nacen los ermitaños, gente que se iba a los desiertos y vivía en las cuevas. No querían tener contacto con nadie. Ahora, esta doctrina de la que está hablando Pablo, y aquí entramos ya en el meollo del asunto, se llama gnosticismo. Gnosticismo. La palabra gnosticismo significa conocimiento o ciencia. Viene de una raíz griega que es ginosco, que es saber. Entonces, el gnosticismo es una religión que habla del conocimiento y que promueve el conocimiento. Gnosis tiene que ver con el conocimiento, el saber y la negación o inferioridad de la materia. Y es aquí donde yo quiero hablarle a la iglesia de la mayor herejía del gnosticismo. Porque estamos justamente en este tema, doctrinas de demonios y espíritus engañadores, para que usted y yo tengamos discernimiento. Quiero hablarte de la herejía del gnosticismo. Esta es la madre de todas las herejías. Es el primer y mayor engaño que conoció la humanidad. La primera herejía que conoció el ser humano. La más descarada, la más perversa, la más vil herejía creada por la serpiente. Y nosotros haremos bien en conocer esta herejía porque nos va a abrir los ojos. Este es el gran secreto que la mayoría de las sectas, como por ejemplo la masonería, si usted escuchó alguna vez hablar de la masonería, bueno, maneja este tema del gnosticismo. Hay otros que son directamente gnosis, te ponen el cartelito, gnosis, y ellos se dedican a enseñar esta doctrina, el gnosticismo. Ahora lo vamos a estudiar bien. Muchos grupos secretistas ocultan estas verdades de ellos, que son mentiras, pero son sus verdades y las ocultan, porque ni siquiera tienen las agallas para decirlo abiertamente, porque sabe que serían rechazados por la mayoría. Son cosas que practican en las sombras. Gnosticismo alardea de un conocimiento. Y ojo que muchas veces se metió esto en las iglesias.
El gnosticismo alardea de un conocimiento secreto y oculto que solo algunos alcanzan. Ellos creen en un proceso para alcanzar el conocimiento. Creen que hay un proceso para alcanzar el conocimiento que los va a llevar a alcanzar ese conocimiento. Ese conocimiento, dicen ellos, les va a llevar a trascender sobre la mundanalidad de lo material. Ellos rechazan o minimizan el cuerpo por ser parte del mundo físico y malvado. Es por eso que esta doctrina no tiene ningún problema en pecar con el cuerpo, porque para ellos el cuerpo es inferior, es materia. Usted con el cuerpo puede hacer lo que se le dé la gana. Y acá entramos en la parte perversa y usted va a entender muchas cosas que usted ve en la televisión actualmente a niveles mundiales. Esta doctrina de demonios ha sido una seria amenaza para la fe ortodoxa desde el primer siglo. Porque muchas de las cartas del Nuevo Testamento que usted tiene en su Biblia y usted las lee, están atacando la gnosis. Nada más que nosotros no la vemos porque hay que meterse en la profundidad y ver las doctrinas. Y ahí usted va a entender por qué está Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. ¿Por qué se escribieron todas esas cartas? ¿Por qué se habla tanto de la luz? ¿Por qué se habla tanto de la iluminación? ¿Por qué se habla de la revelación apostólica? ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez esto, el despertar de la conciencia? ¿Escuchó esto alguna vez? Se enseña en muchos lugares. Me estoy refiriendo a un montón de filosofías, sobre todo las orientales, que hay por todos lados. El despertar de la conciencia. Muchos cultos hablan de esto, del despertar de la conciencia. Por ejemplo, como los budistas, las religiones hinduistas, la nueva era, el yoga, las filosofías orientales. Hablan de este famoso despertar de la conciencia a una iluminación o conocimiento. No sé si usted escuchó, hay un grupo que se llama Los Iluminados de Baviera. Otro más conocido son los Illuminati. Todos hablan de una iluminación, hablan de un conocimiento, son todo lo mismo, es el gnosticismo. Todos ellos tienen rituales de iniciación para alcanzar un conocimiento. Pero vamos a ver de dónde surge esta doctrina gnóstica. ¿Usted se acuerda cuando Satanás lo fue a tentar a Jesús y le citaba las Escrituras? Le decía, déjate caer si la Biblia dice que no va a dejar que tú te caigas. O sea, como dice el Salmo, enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y el mismo Satanás le citaba las Escrituras a Jesucristo. Así que Satanás no tiene ningún problema con la Biblia, usa la Biblia. El diablo usa la Biblia, la serpiente usa la Biblia. Entonces el gnosticismo lee, y nos vamos a ir al Génesis, lee el Génesis como una historia no revelada, sino más bien como un mito simbólico. Y mire, estuve leyendo un poquito, y esto no es para que nos metamos a leer esas cosas, pero siempre me llamó un poco el tema de la masonería. ¿Por qué es tan secreto? Porque nunca te cuentan lo que hacen. Y vamos a entender qué es lo que hacen en secreto. Es el gnosticismo. Ahora vamos a ver por qué ellos te dicen que todo es simbolismo. Entonces cuando usted empieza a ver las religiones que son todos símbolos, lo que te están ocultando es que es todo un mito simbólico. Y ahora lo vamos a profundizar un poquito mejor. Entonces ellos parten desde el Edén, ellos usan la Biblia. Todas estas religiones y cultos heregéticos usan la Biblia. Y mire, lo que para nosotros es la desobediencia del hombre en el Edén, para ellos es lo mejor que le pudo pasar al hombre. Esto es tremendo. Cuando usted entienda esto y yo entienda esto, se nos va a abrir los ojos en un montón de cosas para comprender por qué el mundo está como está. Vamos a Génesis, por favor. ¿Cuál fue la orden de Dios en Génesis 2.15? Génesis 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, ahí está la palabra gnosis, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre. No comas de ese árbol del conocimiento. No lo comas, porque el día que lo comas te mueres. Ahora, todos conocemos la historia. Aparece la serpiente. ¿Qué le dice la serpiente? Esta es la interpretación de la serpiente. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Palabra ahí, gnosis, ciencia, conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así también de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este es el planteo del gnosticismo que abarca tantas religiones en la tierra respecto de lo que pasó en el Edén. Ellos lo interpretan así y ellos lo enseñan así. Entonces lo que hizo el hombre al desobedecer para el gnosticismo no es una caída, no es un pecado, sino que es el logro de la iluminación porque le abrió los ojos al hombre. O sea, es lo contrario a lo que Dios dijo. Es tan descarado esto. Por eso una secta como los masones no te van a decir abiertamente lo que enseñan. Te hacen meter dentro de un montón de pasos y de iniciaciones para que vos cuando ya estés adentro entiendas esto y ya sea demasiado tarde para que salgas. Porque si te lo dicen el primer día no entras, o muy pocos entrarían. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal para ellos es el árbol de la gnosis, del conocimiento bueno. Es el acceso al discernimiento autónomo. Es la capacidad del hombre de pensar por sí mismo. ¿Le suena? Es que usted piense por usted mismo, que nadie lo gobierne. Eso es lo que te enseña esta herejía. Dios prohíbe el conocimiento al hombre porque Dios es un tirano opresor. Yo estuve sentado con un hombre de Umbanda y él me dijo todas estas cosas y me empezó a decir todo esto. Él practica un culto brasilero que es el Umbanda, que viene del África, se llama Umbanda y Candomblé. Y él me empezó a hablar de esto y yo he ido atando cabos. Esto está no solamente en el Umbanda, está en todas las religiones, prácticamente toda la nueva era y todas las religiones orientales. Es el acceso al discernimiento autónomo, es la capacidad del hombre para pensar por sí mismo. Dios prohíbe el conocimiento porque es un tirano y un opresor. Dios prohíbe el conocimiento para mantener al hombre dependiente de él. Tremendo. Dios impone una ley externa y represiva y actúa como un soberano celoso que teme que el hombre sea como él. Mire usted cómo están dando vuelta la palabra ahí en el Génesis. Y ellos ven a Dios como un poder limitante, no como un padre, sino ni como un creador, lo ven como un poder limitante. Y ven a la serpiente como la portadora de la gnosis, del conocimiento, o portadora de la luz. Hermano, este es el satanismo que está en todo el mundo. Estas son las religiones luciferianas. Esto es lo que predica Taylor Swift, esto es lo que predica Lady Gaga, esto es lo que predica Madonna. Esto no está tan oculto como algunos creen, solamente que todo se maneja por simbolismo. Entonces nuestros jóvenes cuando van a un concierto en un estadio, lo que están haciendo es alabar el conocimiento, la gnosis que ellos predican, porque es la religión de las élites. Ellos ven a la serpiente como portadora de la luz. Ellos dicen que la serpiente es la que revela la verdad y libera la chispa divina del hombre. A Dios le llaman demiurgo. Mire cómo llaman a Dios, el demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Es un concepto gnóstico que redefine al Creador como un artesano inferior, ignorante o tiránico, en oposición al Dios verdadero, y sirve para justificar la rebelión como camino a la iluminación. Por eso usted va a ver la rebelión, usted ve la gente que no respeta a las autoridades, a la policía, a los gobiernos, no respetan al presidente. Ese es el espíritu del siglo que opera en toda la tierra. A Dios lo ponen como el malo y ellos dicen que la serpiente es el verdadero Dios que te va a llevar a la iluminación y encender la chispa divina que está dentro del hombre, a despertar la conciencia. Ellos dicen que serán abiertos vuestros ojos, significa el despertar de la conciencia por medio del conocimiento, una ruptura a la obediencia ciega y el inicio a la libertad humana. Mire, hay un cuadrito para que nosotros veamos lo que ellos piensan. Para ellos Dios es la autoridad opresiva. Para ellos el mandamiento es un límite injusto. Para ellos la serpiente es el maestro iniciador, el que te va a llevar al conocimiento. Para ellos la caída es la liberación, no es el pecado. No es la maldición, es la liberación del hombre. El pecado es la emancipación, sos libre. Por eso es lo que se predica hoy con toda la agenda woke. Por eso ahora usted va a entender que todos los que bregan por legalizar la pedofilia, son gente que son luciferianos, no son gente normal que tiene un sentimiento, un sentir del cuerpo físico nada más. Tienen estas doctrinas y las quieren legalizar. Cuando usted escucha hablar de la Agenda 2030, cuando usted escucha hablar de todos esos movimientos LGTB, tienen
La mayoría, esta religión del gnosticismo, no son cristianos ni se les acercan al cristianismo. El pecado es la emancipación, por eso ellos no tienen ningún prurito en pecar. Sus conciencias no los acusan. La obediencia es servidumbre y la autonomía es virtud. Usted puede hacer lo que a usted se le dé la gana. Eso se predica dentro de la política de nuestro país. Por eso no se respeta a ninguna autoridad. Por eso es que el gnosticismo es la doctrina de la rebelión. Entonces esta es la base de la doctrina, por ejemplo, luciferiana. Mire, cuando usted estudia los maniqueos, ¿se acuerdan los maniqueos que habían donde se encontraron? Eran sectas judías. Ya estaba eso, esa doctrina ya estaba. De hecho está desde el jardín del Edén. Los maniqueos del siglo III, los cátaros de la Edad Media, el deísmo, la ilustración. Si usted estudió un poquito de historia y estudió el iluminismo, que fue el despertar de la conciencia y del conocimiento, ¿se acuerda? Bueno, también tuvo su culpa la iglesia romana, que oprimió al hombre y lo oprimió tanto que el hombre se despertó y dijo: no queremos a Dios, ahora queremos al hombre, y pusieron al hombre en el centro. Y vino la exaltación del hombre. Esa es la iluminación, ese es el renacentismo. Tanta gente que le encanta el renacentismo y la historia. Bueno, ese es el renacimiento. La sangre del renacimiento es el iluminismo, es la iluminación. Y la gente, y nosotros nos gusta, y si pudiéramos iríamos a la Capilla Sixtina y veríamos a Da Vinci y veríamos al David y todo eso. Ese fue el despertar, el renacimiento, fue esto. Fue: no queremos más a Dios, ahora queremos al hombre. El hombre, la humanidad se volvió antropocéntrica y tuvo su cuota de culpabilidad la iglesia romana católica. El gnosticismo, la masonería, ni hablar, el umbandismo y tantas religiones más. Entonces aquí aparece el lenguaje de Satanás como el portador de la luz. Los seguidores de estas doctrinas son peligrosos porque ellos no creen que el pecado sea pecado. Por eso se pueden llevar un niño como Loan y vaya a saber dónde está. Para ellos no es pecado, sus conciencias están. Y usted se sorprendería de la cantidad de políticos y de gente de dinero que pertenece a la masonería. Nuestra sociedad, sobre todo la gente de mayor dinero, muchos pertenecen a la masonería. Eso explica por qué el mundo está en tanta maldición. Han invertido la moral de los hombres. Isaías 5:20, mire cuando el profeta dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es esto lo que están haciendo. Han dado vuelta el Génesis, han dado vuelta todo lo que Dios nos enseñó en las primeras hojas de la Biblia, tan descaradamente. Es por eso que desde los 3 primeros siglos y luego todos los reformadores han luchado contra esta doctrina de demonios llevada adelante por espíritus engañadores. Recuerde que estamos estudiando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, es lo que nos tocaba hoy. Finalmente, ellos utilizan la luz como símbolo supremo porque es su naturaleza y es progresiva. Presta atención a esto, muy importante. Ellos creen que la luz es progresiva, que el hombre la va alcanzando progresivamente. De allí que tienen rituales de iniciación y van subiendo de niveles. Es un proceso para ellos. Ellos no hablan de creer, por eso ellos no entienden cuando nosotros le decimos la Biblia, la fe. Ellos no te entienden. Ellos tienen otra doctrina, tienen otra filosofía de demonios, que es alcanzar la iluminación por el conocimiento. Ellos hablan de recibir más luz y más conocimiento. Pero vamos a ver lo que dicen las Escrituras respecto de esta falsa doctrina de demonios, y con eso vamos a terminar. Acompáñeme a 2 Corintios 11:3 y mire lo que Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, la serpiente no es amiga, es enemiga y va a ser destruida, dice la Biblia. Y esto para que tengamos los argumentos de cómo contrarrestar la gnosis que está en tantos lugares y muy cerca, más cerca de lo que pensamos. Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Este hombre que se sentó conmigo, que me decía que Lucifer era el bueno y que Dios era el malo, estos son los versículos que le derriban toda su doctrina, por lo menos para confrontarlos. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
No hay ninguna amistad con la serpiente, no hay ninguna amistad con toda esta doctrina y con esta filosofía. La serpiente propone o promete luz, pero te entrega muerte, promete libertad y te produce esclavitud. Hoy se enseña que respetar las reglas está mal. Las películas te dicen, vamos a romper las reglas. Y te lo enseñan y te lo meten por todos lados. Y nuestros hijos van aprendiendo. Usted le dice, pórtate bien, y después se ve 3 películas donde le dicen, rompe las reglas, rompe las reglas, rompe las reglas. Habían fiestas en el Imperio Romano donde era el día de donde se podían romper todas las reglas. Algunos países del mundo actualmente celebran ese día. Se puede romper todas las reglas durante 24 horas. Puedes hacer cualquier cosa. Y la ley no te castiga. ¿De dónde viene esa doctrina? Entonces vamos a ver lo que es para nosotros. Vamos a poner la palabra de Dios frente a toda esta mentira. En la doctrina cristiana, la luz no es conocimiento. En la doctrina cristiana, la luz es una persona, es Cristo Jesús. Fíjese la diferencia de gente que busca conocimiento a gente que busca una persona y tener comunión con una persona. Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ellos dicen que la luz es conocimiento. El Evangelio te dice que la luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo. Yo, la luz, dice el Señor. No es un montón de conceptos filosóficos. Dice, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. ¿De dónde brota la luz? Y brotó de la cruz, mi hermano. Luego esa luz nos ilumina. ¿Y qué hace la luz? No te llena de conocimiento como a veces pasa en muchas iglesias, que todo es conocimiento. No es intelectualidad lo que usted y yo tenemos que adquirir aquí. Porque si esa luz realmente nos ha iluminado, nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Cómo sé que realmente he sido iluminado? Y ya vamos a ver que la iluminación en nosotros no es progresiva, es instantánea. Usted ya recibió la luz. Si usted recibió a Cristo, usted tiene la luz adentro suyo. Entonces esa luz, ¿cómo yo sé que tienes la luz? Porque amas a tu hermano. Sé que tienes la luz porque te arrepientes, vas al arrepentimiento y confiesas tu pecado. Eso me muestra a mí que estoy en la luz. Es una persona, es el Hijo de Dios. No es un cúmulo de estudios ni de conocimiento. Hermanos, todos los que hemos sido salvados ya fuimos iluminados. Hebreos 10:32. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Sabe por qué usted sufre opresión y persecución? Porque usted ya fue iluminado. Usted sería el verdadero Illuminati de este mundo. Nosotros somos los iluminados. El que tiene la luz, el que tiene a Cristo es el verdadero iluminado. No la gente que está estudiando un montón de filosofías y de libros. Por eso esto se tiene que traducir en vida. Esto se tiene que traducir en vida. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos celebran esta verdad? Somos de la luz. Tenemos la luz. ¿Y cuál es la característica de la luz? No es que te vuelve más intelectual, sino que te confronta. La luz te confronta. Por eso, o manifiestas más la luz, empiezas a sentirte más pecador. Empiezas a ver las manchas de tu corazón y de tu alma. Cuando una persona dice, yo no tengo pecado, yo estoy bien, yo estoy perfecto, esa persona no tiene luz. Porque la luz te hace caer de rodillas todos los días delante del Señor y reconocer nuestro pecado. La luz no halaga al hombre, no llena de orgullo. Por eso esos lugares, esas sectas se llenan de orgullo por el conocimiento. Y dicen, no, somos los iluminados. Nosotros tenemos todo el conocimiento secreto que estos mortales no tienen. Se llenan de orgullo por el conocimiento. Pero la luz no halaga al hombre, lo confronta con el pecado y lo desnuda. ¿Qué te hace la luz? Te desnuda. Si usted sale hoy sintiéndose más pecador que nunca, pero siendo un redimido y que tiene la gracia del Señor, es lo que estamos buscando en esta mañana. Que usted salga de aquí con convicción de pecado. Que si usted estaba duro o yo estaba duro en mi corazón hoy, el pecado sea confrontado por la palabra. Que usted no sea un Illuminati de esos que anda buscando conocimiento, gnosticismo, sino que usted sea iluminado por Cristo y que usted vaya a arrepentirse, y yo también, de mis pecados.
No es una luz pedagógica, moral o intelectual, y mucho menos progresiva. Ni siquiera es formativa, no es para formarte. Usted no se va a formar por conocimiento. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en usted. No necesitamos niveles de aprendizaje. Así enseñan ellos, grado 33, grado 22, grado 26. Van subiendo de grado en grado para alcanzar el conocimiento y la iluminación. Nosotros ya fuimos iluminados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso el que se anda peleando con todo el mundo no tiene luz, no tiene a Cristo. ¿Cómo podemos ver una persona salva? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si somos unos cascarrabias que nos odiamos a todo el mundo y nos peleamos con todo el mundo, hermano, allí no está la luz de Cristo. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tiene que haber amor. Esa es la señal de que hemos sido iluminados por el Señor. Entonces la fuente verdadera de la luz es el sacrificio de Cristo. Por eso, ¿se acuerda cuando muere el Señor que se llenó de tinieblas? ¿Se oscureció todo? Claro, yo por años me pregunté, ¿por qué se puso todo oscuro? Y claro, la luz, el que era la luz de los hombres, descendió a las partes más bajas de la tierra. Todo se llenó de oscuridad. Luego resucitó. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol y de luna. ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis? Al final de los días, en la nueva Jerusalén, dice que no va a hacer falta ni un sol ni una luna. ¿Quién va a ser la lumbrera? El Cordero. Él es la lumbrera de todos los hombres y de la ciudad, de la Santa Jerusalén. Así termina la historia, mi hermano. La luz no es una idea, no es un símbolo, no es una conciencia despierta, no es una serpiente iluminadora. Es un Salvador crucificado y resucitado. Cristo, la revelación final de Dios, ya la tenemos. Por eso fíjese que en el Antiguo Testamento el conocimiento era progresivo, se hacían rituales, habían figuras, sombras, pero ya en el Nuevo Testamento el velo se rasgó y ahí no hay un acceso progresivo. El camino está abierto, el camino está libre, usted puede ir a la luz, usted puede ir a Cristo y usted tiene toda esa luz a su disposición. Termino con Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, siendo exhortados, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Creo que esta es una de las mayores herejías que ha experimentado la raza humana, y que está tan diseminada por tantos cultos, sectas y religiones, que nosotros teníamos que tomarnos una mañana y conocerla un poquito más en profundidad. Porque escuchamos demasiado seguido esto de alcanzar el conocimiento, esto de ser iluminado, de despertar los chakras y todas las cosas que te enseña la nueva era, hermano. Tenemos que entender que todo eso tiene una raíz y es la serpiente engañadora de la cual Pablo nos está advirtiendo. Y dice, me temo que como la serpiente los engañó, hay muchos ahora que están siendo trastocados sus sentidos por la serpiente. Hermanos, la luz ya está en nosotros, ya tenemos a Cristo. Usted no necesita ser un iniciado, no tiene que empezar a hacer todo un proceso para crecer, para conocer todas las cosas. Usted ya tiene a Cristo. Y la luz dispersa o disipa todas las tinieblas. De ahí en más vamos a ir siendo perfeccionados en el entendimiento. ¿Para qué? Para madurez, para crecer. Entonces póngase de pie, porque vamos a terminar orando por esta palabra que el Señor nos ha dado en este día, esperando el día de la redención, como dice el Señor. ¿Sabe cuál es el mayor golpe al gnosticismo? Es que ya no hay nada oculto. Ya no hay nada oculto. El Señor nos reveló todas las cosas. Así que no hay nada que tengamos, no, es que hay que buscar más revelación. ¿Qué es lo que quieren buscar algunos? Ya tenemos la cruz revelada y hay que profundizar en eso, nada más. Cierre sus ojos. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su luz,